Seguimos en Radar hablando de este histórico acontecimiento, el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Hablábamos, doctor Ritter, del impacto que tuvo el Papa Francisco en esto. Bueno, el Papa, yo creo que es el éxito diplomático más importante del Vaticano en los últimos años, porque es que ha sido histórico, primero por el carácter mundial que esto ha tenido. En el caso de América Latina, el papel de la Iglesia es muy importante. O sea, ahora mismo quizás la figura mundial más relevante que existe es precisamente el Papa Francisco. De manera que, para ponerlo en términos muy coloquiales, el que se mete con este acuerdo se mete con el Papa Francisco, y eso no es una buena pelea para comprar. Pero sí, yo creo que no se puede soslayar el papel del Papa, pero a la larga él lo que ha hecho es rubricar el acuerdo que estaban haciendo entre los dos países. Yo no creo que, así como no se puede soslayar, tampoco se debe, en mi opinión, sobredimensionar el papel del Papa, porque a pesar de que ha estado él ha influido con su pensamiento y con sus palabras, pero el peso de las negociaciones lo llevaron los dos países, y creo que el papel, en este caso del Vaticano, ha sido para rubricar, podría decirse ya en este caso hasta santificar el acuerdo, pero no en su implementación. El mérito es de ambos países, pero hablando de eso, cuando un grupo de periodistas le preguntamos a la vicepresidenta y canciller por el papel de la diplomacia panameña, sí mencionó que el presidente Juan Carlos Varela le había mencionado este asunto con miras a la cumbre de las Américas de abril al Papa Francisco en su visita, lo que es un dato interesante. Ricardo Alberto Arias, ¿qué más se puede predecir va a pasar con el poderío regional de Venezuela? Yo creo que la relación entre Estados Unidos y Venezuela va a mejorar, lejos de radicalizarse Venezuela. Yo creo que todo el proceso de las relaciones regionales van a mejorar, y entre ellas la relación de Estados Unidos con Venezuela. Entendiendo, nos hemos dicho que esto es un proceso que se da, que va a tener altas y bajas, proceso entre Estados Unidos. Ahora pareciera estar en una baja, porque justo esta semana el presidente Barack Obama firmó un decreto que impone sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Con Venezuela está en una baja, pero sí, la relación de Estados Unidos y Cuba, que es la que va a ser la directriz en este. Okay. Ese proceso va a tener altas y bajas, no son más el de Venezuela. Y creo que en el camino va a llegar también una recomposición de las relaciones de Venezuela con Estados Unidos y con la región, que hoy día sigue siendo una relación, la situación en Venezuela es muy conflictiva. Yo creo que eso va a mejorar también. Bueno, no quiero dejar por fuera el que fue también el tema nacional de la semana, y son las declaraciones de Giacomo Tamburelli, exdirector del FIS y del PAN, que señalan directamente a Ricardo Martinelli. Señor Jaime Alemán, usted fue funcionario durante año y medio, fue embajador en Washington del gobierno de Ricardo Martinelli. ¿Cómo podemos interpretar y qué impacto podrían tener esas declaraciones? Para mí no son sorprendentes. Como tú sabes, Sabrina, yo siempre he sido muy vocal en expresar mi preocupación por las irregularidades que todos los panameños pudimos percibir durante el gobierno. Yo lo pude percibir desde un inicio, y si tú ves la situación actual del presidente Martinelli hoy en día, está peleado a muerte con Tamburelli, que le hace graves acusaciones, que era el secretario general del Partido Cambio Democrático, con su expresidente y vicepresidente y canciller Juan Carlos Varela, con su ex embajador en Washington, Jaime Alemán, con su ex ministro de la presidencia, Jimmy Papadimitriou. Entonces, es una situación muy delicada, muy peligrosa y muy triste para mí, yo creo que para todos nosotros, ver las cantidades de sumas de las que estamos hablando, y cómo, a falta de institucionalidad en el país, se pudo llevar a cabo todos estos actos aparentemente delictivos, y bueno, le corresponderá a los fiscales llevar a cabo estos procesos. Pero sí es muy triste y preocupante. Doctor Salamín, el gobierno actual ha prometido justicia y también fortalecer la institucionalidad. Estamos hablando en esta mesa de varias metas que cumplen en política exterior, pero no hemos hablado de política interna. ¿Qué tan fuerte ve usted al actual gobierno para poder cumplir esa promesa?
creo que necesita un poquito más de decisión, necesita un poquito más de impulso. Creo que, y espero que no intente refugiarse en la división de los poderes y en las competencias distintas que tienen los órganos del Estado para no ser más firme en lo que tiene que hacer, porque el gobierno, el Ejecutivo, tiene muchísimo que hacer en incluso la documentación de todas las fechorías que se hayan podido cometer dentro del periodo del presidente Martinelli. De manera que hay una iniciativa que le hace falta todavía, hay algo que ha dejado como resultado de denuncias de periódicos y eso finalmente condujo a que se movilizaran los fiscales y ha traído como resultado esta especie de, yo llamaría de tormenta perfecta que se está creando, en la cual aquí van a tener que llegar a pagar las consecuencias de sus actos y de sus omisiones personas mucho más importantes todavía en el régimen, alcanzando hasta el propio presidente. Pero también va a servir para una reconfiguración también de las propias instituciones del país, que van a quedar a prueba en medio de todo esto. Señor Ricardo Alberto Arias, su visión de esta misma coyuntura. Primero tenemos que entender que el señor Tamburelli no está diciendo nada que nosotros no supiésemos. Nada más que viniendo de un funcionario del gobierno, pues tienen el peso. Creo que esto se va a repetir. El presidente Varela ha tomado decisiones importantes en la designación de su procuradora, en la designación del contralor, en transparencia, en el Tribunal de Cuentas. Más bien, en este mismo programa, el ministro alemán manifestó el compromiso del gobierno de apoyar económicamente, con recursos porque lo necesita, a la procuradora para llevar a cabo las investigaciones que tiene que llevar. Y yo creo que todos estos funcionarios van a cumplir con su tarea. El riesgo que tiene el gobierno es que si no lo hace, si no actúa como ya viene actuando, si no continúa ese nivel, la reacción que hay hoy día contra la corrupción del gobierno anterior se le va a revertir a él, al propio gobierno Varela. Así que ellos necesariamente tienen que continuar en el camino que ya llamé, y creo que es un camino muy positivo, y creo que vamos a terminar, este país va a terminar castigando a los culpables de la corrupción. Un camino obligado el que debe tomar el gobierno de Juan Carlos Varela en esta coyuntura, y definitivamente, doctor Ritter, un camino bien que tiene muy buena perspectiva, el de la política exterior panameña. Mira, el combate a la corrupción en la forma como se ha llevado a cabo ya no tiene regreso, ya no tiene retorno. Esto tiene que terminar. Yo odio usar esas últimas consecuencias, pero esto tiene que llegar a un final. Esto tiene que llegar a un final que no debe ser el final usual de decir, bueno, aquí no pasó nada, porque el aquí no pasó nada sería un golpe devastador, no solamente para el presidente Varela, sino para las instituciones y para nuestra propia existencia como sociedad, el que aquí no pasara nada con lo que ha ocurrido, con lo que se ha divulgado y sospecho que con lo que está por divulgarse. Tiempos muy importantes está viviendo Panamá, por eso manténgase usted aquí en vivo en Radar. Eduardo Linjuel le tendrá mucho más de las elecciones que hoy se llevan a cabo.